Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de comparativos. Los comparativos los vamos a poder utilizar en el idioma inglés, como lo dice su nombre, para hacer comparaciones, para poder comparar personas, animales, cosas o lugares. Los comparativos, para poder utilizar estas palabras, vamos a utilizar principalmente los adjetivos. Recordemos que los adjetivos sirven para calificar o describir a cualquier sustantivo, es decir, personas, animales, cosas. Esta va a ser la base principal para poder formar estos comparativos con la ayuda de los adjetivos. Aquí vamos a observar que vamos a tener la terminación ER en algunos adjetivos. Vamos a ver en qué casos es cuando se agrega ER al final de un adjetivo, y con la palabra than, que significa que. Por ejemplo, cuando queremos decir mi gato es mejor que el tuyo, ese que va a ser representado por than. Y vamos a ver en qué casos agregamos more antes del adjetivo, y al igual vamos a utilizar la palabra than. En ambos casos se va a utilizar than. Muy bien, vamos a checar cuáles son los casos en los que ocurre cada situación. Cuando tenemos adjetivos de una sílaba, es decir, que son cortos, cuando tenemos adjetivos cortos o de una sílaba, nosotros tenemos que agregar la terminación junto al adjetivo. Tenemos aquí un ejemplo como clean, que es limpio, el adjetivo limpio o limpia, y simplemente le agregamos cleaner. No debemos dejar ningún espacio, va junto al adjetivo para formar una nueva palabra, cleaner than. ¿Qué significa esto? Más limpio que. Esta terminación es el significado que le da al adjetivo, más limpio que. Tenemos otro ejemplo como old, que es antiguo o viejo, y agregamos simplemente porque son de una sílaba. Si yo lo intento dividir en otros sonidos o en otras sílabas, no se puede, solamente es una sílaba, clean y old. O cuando vean ustedes que son muy cortos, es decir, que contienen pocas letras, pues significa que son cortos, de una sílaba. Entonces agregamos y aparte ponemos la palabra than. Tenemos un ejemplo aquí, ya utilizando el comparativo. Córdoba is cleaner than Huelva. Son dos ciudades. Es como si aquí dijera Monterrey is cleaner than CDMX, por ejemplo. Monterrey es más limpio que la Ciudad de México. Es un ejemplo. El siguiente, the cathedral is older than the museum. La catedral es más antigua que el museo. Igual estamos comparando dos cosas, la catedral y el museo, dos lugares. Recuerden que podemos comparar personas, lugares, animales o objetos. Ese es el primer caso. Cuando tenemos igual adjetivos de una sílaba o adjetivos cortos, debemos de observar si al final en sus últimas tres letras contiene una consonante, una vocal y una consonante. Recuerden que las vocales son A, E, I, O, U, y ya de ahí todas las demás letras son consonantes. Debemos de observar que la palabra, si es un poco larga, debemos de ver si contiene esas tres al final, si tiene una consonante, una vocal y una consonante juntas, o en este caso, como en big solamente son tres letras, entonces no hay pierde. La B es una consonante, la I es una vocal y la G es una consonante. Si encuentras estos casos, ¿qué va a pasar? Pues tienes que doblar o repetir o hacer doble la consonante y agregar la como lo hicimos anteriormente, más la palabra than. Por ejemplo, big, como cumple con esa regla, pues tengo que doblar la G, tengo que repetirla dos veces y quedaría como bigger.
Solamente cuando tengas una consonante, una vocal y una consonante. Bigger than. Tenemos también hot, H-O-T. La H es una consonante, la O es una vocal y la T es una consonante. Entonces doblo la última consonante. Doble T. Hotter than. Ajá. Tenemos un ejemplo aquí. Madrid is bigger than Salamanca. Madrid es más grande que Salamanca. Córdoba is hotter than Granada. Córdoba es más caluroso que Granada. Ok, muy bien. Siguiente caso. Cuando tenemos un adjetivo igual corto o de una sílaba pero que termina en E, solamente debemos agregar R. Ya no es necesario poner otra vez la E. Solo agregando la R es más que suficiente. Como en safe se convierte en safer. O sea, seguro más seguro. Large, largo. Larger, más largo es lo que significa. Large, larger, más largo que. Tenemos ejemplos. New York is safer than Mexico City. Nueva York es más seguro que la Ciudad de México. Y ahí tenemos el comparativo, ya nada más agregamos la R. Mexico City is larger than Madrid. La Ciudad de México es más larga o más grande que Madrid. Y ahí tenemos que termina con E, solamente agregamos la R. Muy bien, siguiente caso. ¿Qué pasa cuando ahora vamos a tener adjetivos de 2 o más sílabas? O que estos adjetivos sean largos, por así decirlo. Pues ahora, ya no vamos a agregar ER, porque son largos. Ahora vamos a ocupar la palabra more antes del adjetivo. Dejamos el adjetivo tal y como está, ya no le agregamos nada y utilizamos la palabra than. Por ejemplo, expensive. ¿Cuántas sílabas tiene? Inténtalo para que veas cuántas tiene. Expensive. Tiene 3 sílabas. Expensive. 3 sílabas. Al ser de 2 o más sílabas, entonces se pone more. Y quedaría more expensive than. ¿Ok? More expensive than. Interesting, lo mismo. Interesting. 3 sílabas. Entonces cumple la regla. Hay que poner more antes de interesting y luego than. En un ejemplo quedaría: Madrid is more expensive than Cádiz. Madrid es más costoso que Cádiz. Está comparando que en una ciudad es más cara las cosas que en otra. Barcelona is more interesting than Bilbao. Barcelona es más interesante que Bilbao. Ahí tenemos lo mismo. Como los adjetivos son largos o son de más de 2 sílabas, pues tenemos que ocupar more. Ya no ocupamos la terminación ER, ya no se ocupa. Siguiente caso. Cuando los adjetivos terminan en Y, ¿qué es lo que pasa cuando terminan en Y? Pues bueno, se tiene que reemplazar esa Y por una I latina y la terminación ER que veníamos agregando anteriormente, más la palabra than. Por ejemplo, en busy, que es ocupado o ocupada, busy, termina en Y, entonces lo cambio por una I latina y agrego la terminación ER y quedaría busier. Busier than. Hasta ahorita han notado que en todos los casos nosotros tenemos que poner than. No hay ninguno en donde se omita. Pretty, que es bonito. Pretty, como termina en Y, cambiamos por una I latina y agregamos la ER. Prettier. Prettier than. New Delhi is busier than Huelva. Nueva Delhi es se refiere a que es una ciudad como más ocupada que la ciudad de Huelva. Y this building is prettier. Este edificio o esta construcción es más bonita que la torre. Entonces aquí tenemos lo del cambio de la Y por una I latina, una I normal. Ok, vamos con el último caso. Son los adjetivos irregulares. Hay algunos, existen muy pocos, pero es importante conocerlos. Los adjetivos irregulares tienen su propia forma. ¿Qué quiere decir?
tenemos aquí good y cualquiera pensaría que para hacer el comparativo, como es un adjetivo corto, le agregamos er y quedaría gooder, pero eso es incorrecto, no es lo correcto. Lo correcto sería better, ¿sale? De ahí sale esta famosa palabra que significa mejor, better. Good se transforma en better, pero es su propia forma que tiene. Aquí no sigue ninguna regla, simple, por eso son irregulares, porque tienen su propia forma. Entonces se transforma en better than. Bad, al igual que good, no vamos a ponerle er, better, eso sería incorrecto. Lo correcto sería worse, worse than. Peor que, es lo contrario de better, peor que. Y far se convierte en further, further than. Far es lejos, aquí quedaría como más lejos que. Ejemplos: the weather in Málaga is better than in Burgos. El clima en Málaga es mejor que en Burgos. Y no debemos de poner gooder, eso es incorrecto, sino better. The traffic in Rome is worse than in London. El tráfico en Roma es peor que en Londres. De igual manera no ponemos better, ponemos worse. Son algunas de las excepciones que debes de tomar en cuenta cuando quieres hacer comparativos. Hasta aquí hemos observado este tema. Con la ayuda de los adjetivos podemos comparar diferentes cosas, animales, personas, lugares. Espero que haya quedado claro todo y recuerda practicar para que te pueda quedar más claro este tema. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.